Te conozco. Eres el hombre que salvó la vida de mi hija. Esas palabras dejaron a Mark paralizado mientras miraba a la hermosa mujer que estaba en la puerta de su casa. ¿Cómo era posible que su cita a ciegas supiera lo que había pasado aquel día en el hospital, el día en que pensó que nadie descubriría jamás su secreto? Pero antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Era la escuela llamando para hablar de su hijo. Mark Thompson no había tenido una cita en 5 años, desde que perdió a su esposa por culpa del cáncer y se convirtió en padre soltero de su hijo, Ethan. A sus 42 años, se había resignado a una vida dedicada al trabajo, a la crianza de su hijo y a ocasionales noches solitarias después de que Ethan se acostara. Su hermana llevaba años intentando emparejarlo, pero él siempre encontraba una excusa. Esta vez, sin embargo, ella había sido implacable. Se llama Claire. Es enfermera pediátrica, divorciada, sin hijos, solo café. Mark, 1 hora de tu vida. Finalmente había aceptado. Pero cuando Claire sugirió que se reunieran primero en su casa, ya que ella vivía cerca y pensaba que sería más fácil, Mark sintió una punzada de ansiedad. Su modesta casa de 3 dormitorios en las afueras no era precisamente un lugar digno de mostrar, pero había pasado la mañana limpiando con la ayuda renuente de Ethan. Papá, ¿por qué estás tan nervioso? Solo es un café, le había preguntado Ethan, viendo a su padre cambiarse de camisa por tercera vez. No estoy nervioso, mintió Mark, ajustándose el cuello de la camisa. Solo quiero causar una buena impresión. Porque ya te gusta, dijo Ethan, levantando una ceja, con una perspicacia demasiado grande para un niño de 10 años. Ni siquiera la conozco todavía, respondió Mark, revolviendo el pelo de su hijo. Ahora ve a terminar tus deberes antes de que la señora García venga a recogerte para ir a jugar. Cuando sonó el timbre exactamente a las 2 de la tarde, Mark respiró hondo y abrió la puerta. La mujer que estaba allí le dejó sin aliento, no solo por su impresionante belleza, con su cabello castaño rojizo y sus cálidos ojos marrones, sino por la extraña sensación de familiaridad que le invadió. Y entonces ella susurró aquellas palabras que le helaban la sangre. Te conozco. Eres el hombre que salvó la vida de mi hija. Antes de que Mark pudiera procesar lo que estaba pasando, su teléfono sonó con el tono de llamada de la escuela. Su corazón se aceleró mientras se excusaba para contestar. Ethan se había caído durante el recreo y necesitaba que lo recogieran. La enfermera de la escuela sospechaba que se había torcido el tobillo. Lo siento mucho, le dijo Mark a Claire mientras buscaba sus llaves. Mi hijo, yo te llevaré, dijo Claire con firmeza. Estás demasiado alterado para conducir con seguridad. Durante el tenso trayecto en coche, la mente de Mark iba a 1000 por hora. ¿Cómo sabía esta mujer lo de su donación anónima de médula ósea de hacía 3 años? Él había solicitado expresamente permanecer en el anonimato, ya que no quería reconocimiento alguno por hacer lo que cualquiera habría hecho. La niña tenía solo 6 años y luchaba contra la leucemia, y Mark era el donante perfecto. El hospital tenía protocolos estrictos sobre la privacidad de los donantes. Se suponía que nadie debía saberlo. En la escuela, encontraron a Ethan sentado en la enfermería, con el rostro bañado en lágrimas, pero valiente. Para sorpresa de Mark, Claire se arrodilló junto a su hijo con confianza profesional. Hola, soy Claire. Soy enfermera y voy a echarle un vistazo a ese tobillo, si tú y tu padre estáis de acuerdo. Ethan asintió y Mark observó con asombro cómo Claire examinaba con delicadeza el tobillo de su hijo. Su tacto era profesional y tierno a la vez. Buenas noticias, no está roto, solo es un esguince leve. Hielo, elevación y reposo durante unos días deberían bastar. De camino a casa, con Ethan en el asiento trasero agarrando una bolsa de hielo, Mark no pudo contener sus preguntas por más tiempo. ¿Cómo sabías lo de la donación? Se suponía que nadie lo sabía. Claire mantuvo la vista en la carretera. Mi hija Sophie recibió médula ósea de un donante anónimo hace 3 años. Todo lo que sabíamos era que era un hombre de la zona de unos 30 y tantos años. La donación le salvó la vida. Hizo una pausa y apretó los nudillos contra el volante. Nunca pensé que te encontraría. ¿Pero cómo sabías que era yo? Preguntó Mark, desconcertado. Claire lo miró.
No lo sabía. No hasta que vi la cicatriz en tu muñeca cuando abriste la puerta. La marca de la extracción. He visto suficientes como para reconocerla al instante. Así que esto no era realmente una cita a ciegas organizada por mi hermana. Mark sintió una extraña mezcla de confusión y decepción. Lo era, le aseguró Claire. Tu hermana Jenny y yo trabajamos en el mismo hospital. Ella no tiene ni idea de la conexión. Cuando te describió pensé que tal vez, solo tal vez, pero no estaba segura hasta que te vi. De vuelta en casa de Mark, después de acomodar a Ethan en el sofá con su película favorita de superhéroes, Claire y Mark se sentaron a la mesa de la cocina con el café que originalmente habían planeado compartir en una cafetería. Llevo 3 años buscando, admitió Claire. No de forma activa. Me dijeron que era imposible, pero siempre me pregunté quién era la persona que salvó a Sophie sin pedir reconocimiento ni agradecimiento. Mark se quedó mirando fijamente su café. No lo hice para que me reconocieran. Cuando me registré como donante en la universidad, nunca pensé que realmente sería compatible con alguien. Entonces, cuando recibí la llamada, se cayó al recordar que mi esposa acababa de fallecer. Ayudar al hijo de otra persona me hizo sentir, no sé, como si de alguna manera equilibrara la balanza. Me gustaría que conocieras a Sophie, dijo Claire de repente. Ella pregunta todo el tiempo por su compañero de celda. Así es como te llamamos. Ella dibuja cómo cree que eres. Mark sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Me encantaría. Y estoy seguro de que a Ethan también. Desde la sala, Ethan gritó, «Papá, ¿Claire puede quedarse a cenar? Ella sabe todo sobre mi tobillo y esas cosas». Mark miró a Claire con curiosidad. Su cita para tomar un café se había convertido en algo totalmente inesperado. «Me encantaría», respondió ella sin apartar los ojos de Mark, «pero solo si tu padre promete que esto seguirá contando como nuestra primera cita». 2 semanas más tarde, Mark esperaba nervioso frente a la puerta de Claire, con un ramo de margaritas en la mano. Su segunda cita, la primera oficial sin emergencias médicas ni revelaciones, estaba a punto de comenzar. Pero lo que le aceleraba el corazón no era solo volver a ver a Claire, era conocer a Sophie. La puerta se abrió y allí estaba una niña pequeña con el pelo castaño rojizo de Claire y una sonrisa brillante que iluminaba todo su rostro. ¿Eres mi compañero de celda?, preguntó sin preámbulos. Mark se arrodilló a su altura. Supongo que sí. Sophie le echó los brazos al cuello con el afecto desinhibido que solo los niños pueden ofrecer. Gracias por salvarme la vida, le susurró. Por encima del hombro de Sophie, Mark vio a Claire mirándolos, con lágrimas brillando en sus ojos. En ese momento, algo cambió en su corazón. Un espacio que había estado cerrado desde la muerte de su esposa se abrió lo suficiente como para dejar entrar un rayo de luz. La noche estuvo llena de risas mientras Sophie le mostraba a Mark sus dibujos y proyectos de ciencias y Claire preparaba la cena. Se sentía extrañamente familiar, como volver a casa a un lugar en el que nunca había estado. Después de que Sophie se acostara, Claire y Mark se sentaron en el columpio del porche, rodeados por el aire fresco de la noche. Nunca pensé que volvería a sentirme así, admitió Mark. Después de la muerte de Lisa, estaba seguro de que esa parte de mi vida había terminado. La mano de Claude encontró la suya en la oscuridad. La vida tiene una forma curiosa de dar vueltas, ¿no? Hace 3 años, un desconocido salvó a mi hija sin saber siquiera su nombre. Ahora, aquí estamos, repitió Mark, apretándole la mano. 6 meses después, Mark estaba en su salón, viendo cómo Ethan y Sophie construían un elaborado fuerte con mantas y muebles. Los dos niños habían conectado de inmediato, Sophie asumiendo el papel de hermana mayor protectora a pesar de ser un año menor. «Están bien juntos», dijo Claire, acercándose a él y rodeándole la cintura con el brazo. «Sí», coincidió Mark. Ethan no había sido tan feliz en mucho tiempo. Los últimos meses habían sido un torbellino de salidas familiares, cenas tranquilas después de que los niños se durmieran y largas conversaciones que a menudo duraban hasta el amanecer. Mark se había enamorado de la fuerza de Claire, de su compasión y de la forma en que comprendía su dolor sin intentar borrarlo. Pero esa noche era diferente. Esa noche, Mark tenía una pregunta que hacer.
Después de que los niños se durmieran por fin, Sophie en la habitación de invitados, donde había ido acumulando sus pertenencias durante meses de pijamadas, Mark y Claire se sentaron en el porche trasero, con una botella de vino entre ellos. He estado pensando, comenzó Mark, con el corazón latiéndole con fuerza. Eso suena peligroso, bromeó Claire, pero sus ojos eran serios. El mes que viene vence el contrato de alquiler de ambos, continuó él, y me preguntaba si quizá tú y Sophie querríais hacer este arreglo más permanente. Claire dejó su copa de vino. ¿Nos estás pidiendo que nos mudemos contigo? Os estoy pidiendo que busquemos juntos un nuevo lugar con espacio suficiente para todos nosotros. Quizá con jardín para tener un perro. Ethan lleva años pidiendo uno. Mark Thompson, dijo Claire lentamente. ¿Quieres formar una familia conmigo? Creo que ya somos una familia, respondió él. Solo sugiero que lo hagamos oficial. A Claire se le llenaron los ojos de lágrimas. Hay algo que tengo que contarte primero. Algo que debería haberte contado hace meses. Mark sintió un escalofrío de aprensión. ¿Qué es? La leucemia de Sophie. Hay un 15% de posibilidades de que reaparezca. Sus médicos son optimistas, pero no pudo terminar. Mark le tomó las manos. Claire, escúchame. Cuando Lisa enfermó, aprendí que ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana. Lo único que podemos hacer es amarnos hoy con todo lo que tenemos. Y si vuelve, susurró Claire, entonces lo afrontaremos juntos. Los cuatro. Justo un año después de su primer encuentro, Mark y Claire estaban en el jardín trasero de su nueva casa, rodeados de amigos y familiares. Ethan y Sophie estaban a su lado, ambos niños radiantes de orgullo con sus trajes de gala. Mientras intercambiaban sus votos, Mark no podía evitar maravillarse ante el extraño camino que los había llevado hasta allí. Como un simple acto de bondad realizado de forma anónima en un momento de dolor, había dado la vuelta para traerle la mayor alegría que podía imaginar. Más tarde, mientras los invitados charlaban y los niños corrían por el césped, Claire encontró a Mark solo, contemplando con asombro a su nueva familia. Penny, ¿en qué piensas?, le dijo, deslizando su mano entre las de él. Estaba pensando en el día en que apareciste en mi puerta, respondió Mark, en lo aterrado que estaba por dejar entrar a alguien nuevo en nuestras vidas. Y ahora no puedo imaginar nuestras vidas de otra manera. La atrajo hacia él. Sabes, cuando Lisa estaba muriendo, me hizo prometer que algún día volvería a encontrar la felicidad. Nunca creí que fuera posible hasta que me susurraste esas palabras en la puerta de mi casa. Claire apoyó la cabeza en su hombro. Algunos lo llamarían coincidencia. Yo lo llamo destino. Al otro lado del jardín, Sophie y Ethan habían reunido a sus amigos para un partido improvisado de fútbol. Sus risas se llevaban la brisa del verano. Su familia no era perfecta. Seguía habiendo días difíciles, momentos de dolor y la sombra de los problemas de salud de Sophie, pero era real y completa, de una manera que Mark nunca había creído posible. Oye, dijo Claire de repente, ¿te he contado alguna vez que el día antes de que tu hermana sugiriera que quedáramos, Sophie había hecho un dibujo de su compañera de celda que se parecía mucho a ti? Mark arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Con las canas en las sienes que tanto odias? Claire se rió. Cuando te vi de pie en la puerta, casi no pude hablar. Fue como ver un fantasma o un milagro. Quizás un poco de ambas cosas, dijo Mark, acercándola a él para darle un beso mientras las risas de sus hijos los rodeaban como música. Si te ha gustado esta historia de esperanza, segundas oportunidades y las formas inesperadas en que el amor nos encuentra, dale al botón me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras que nos recuerdan cómo los pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas para siempre. A veces, las mejores historias de amor comienzan con un susurro y un momento de reconocimiento que lo cambia todo.